Hola, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otra emisión de Perlas de la Palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca del misterio de los Reyes Magos en una segunda parte relacionada con el tema de su visita al Señor Jesucristo. Y más específicamente la fecha en la cual llegaron los magos a encontrarse con el Señor Jesucristo. El día de ayer hablamos acerca de lo que realmente significaban los Reyes Magos. No eran magos en el sentido de lo que hoy entendemos magia, sino que así se les llama, la palabra con la que se llama o se identifica a los Reyes Magos en el griego, en el original, significaba también personas buscadoras de la verdad, personas que estudiaban las estrellas, alquimistas. O sea, más que nada, en lugar de magos, era realmente personas sabias, eran los científicos de la época. Y la denominación de reyes es porque posiblemente ellos eran digamos, los principales de alguna tribu o alguna ciudad de Babilonia, del área de Babilonia. La Biblia, en relación a su llegada, la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 6, que Jesús nació en Belén, que no era la casa de sus padres, sino el lugar de origen de su familia, y a donde habían ido tanto José como María para empadronarse de acuerdo a una directriz que había establecido la autoridad romana, porque la casa de sus padres era en Nazaret. En Lucas capítulo 2, versículo 21, la palabra dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Esto nos lleva a 8 días después del nacimiento de Jesús. Y en Lucas capítulo 2, versículo 22 al 23, la palabra de Dios dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor. Esto se da de acuerdo a la ley a los 40 días después del nacimiento de Jesús en Levítico, y este periodo de los 40 días está en Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 4, que fue cuando lo presentaron a Jerusalén. Un dato importante es que la palabra de Dios nos dice que inmediatamente después de la visita de los Reyes Magos, esa misma noche se presentó un ángel a José y le dijo que se fuera con María y con el niño a Egipto, de tal manera que si lo presentaron a los 40 días en el templo de Jerusalén, significa que no habían salido hacia Egipto y por lo tanto no habían llegado los reyes, estos hombres magos o estos hombres sabios no habían llegado todavía a visitar a Jesús, de tal manera que la visita de estos hombres no sucedió la noche que Jesús nació, sino sucedió por lo menos 40 días después de la presentación del nacimiento de Jesús. Y estos hombres sabios no visitaron a Jesús en Belén, sino que lo visitaron ya en la casa de su familia, que era en Nazaret. En Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40, dice la palabra que después de cumplir lo que dice la ley, regresaron a su ciudad, a Nazaret. Dice en Lucas 2, 39, 40, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, después de ello, es donde se inserta lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice
que los hombres sabios, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Por otro lado, en Mateo capítulo 2, versículo 8, dice que Herodes, cuando llegaron los reyes magos o los hombres sabios, los mandó a Belén. Y en Mateo 2:9, la palabra de Dios nos dice que, sin embargo, a pesar de que Herodes los había mandado a Belén, que queda a 8 kilómetros más o menos de Jerusalén, fueron guiados no por lo que Herodes dijo, sino por la estrella. Y en Mateo capítulo 2, versículo 9 al 11, dice la palabra: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Por lo que hemos visto en Lucas, el niño ya no estaba en Belén, el niño estaba en Nazaret. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar a la casa, notemos esto que es importante, dice al entrar a la casa, no entraron al pesebre, sino entraron a la casa. ¿A la casa de quién? A la casa del niño. Eso quiere decir en Nazaret. Vieron al niño con su madre María y ahí no estaba José. O sea, no fue la noche que Jesús nació. Y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces quiere decir que la visita de los hombres sabios fue a Nazaret, no fue a Belén. Y no fue la noche que nació Jesús, sino tiempo después. Este es un dato. Por el otro lado, los reyes o los hombres sabios dice que vieron la estrella cuando nació Jesús, cuando nació el Mesías. Eso quiere decir, y que venían de Oriente. ¿Qué significa esto? En primer lugar, Oriente, según la opinión más aceptada, es que venían de un lugar cercano a Persia o Babilonia, que es como mínimo el lugar más cercano de Oriente. A una distancia, y eso equivalía a una distancia de 1,600 kilómetros de Jerusalén. Y en camello, que era el medio de transporte de ese tiempo más apropiado para transitar por el desierto, y como habían pocos lugares para abastecimiento de agua, y tuvieron que haber usado camellos, por un lado. Por el otro lado, la distancia media que un camello puede recorrer cada día es de aproximadamente 25 kilómetros, lo que implicaría por lo menos 64 días de viaje, si no es que más. Y eso haría coincidir el relato de Mateo con el de Lucas en cuanto a la presentación de Jesús en el templo y su posterior retorno a Nazaret y visita en Nazaret de los hombres sabios. Esdras, en un viaje parecido de Babilonia a Jerusalén, la palabra de Dios nos informa que duró 5 meses, es decir, 150 días. Esdras capítulo 7, versículo del 8 al 9. De tal manera que la duración del viaje de los hombres sabios desde Oriente hasta Jerusalén, por lo menos, ha de haber durado alrededor de 5 meses. Más o menos el mismo tiempo que duró el viaje de Esdras. Además, también hay que considerar que estos hombres sabios tuvieron que haberse preparado para el viaje, lo que prácticamente hace imposible que llegaran a Belén en la noche de que nació Jesús.
Y un dato adicional que nos confirma que los hombres sabios no visitaron a Jesús en el pesebre, sino lo visitaron en su casa en Nazaret, y después de que ya había nacido. La palabra que se usa en el griego para hablar de Jesús cuando lo visitaron los hombres sabios es la palabra paidón, y paidón no significa un recién nacido, sino paidón significa un niño, infante o muchacho, niño crecido a medias, no un recién nacido. Por el otro lado, un dato adicional que también nos confirma el hecho de que estos hombres sabios llegaron a visitar a Jesús no en Belén, sino en Nazaret, y no la noche en que Jesús nació, sino algún tiempo posterior, es que Herodes, cuando vio que los magos o los hombres sabios no regresaron a él con la noticia de la ubicación de Jesús, como dice Mateo 2:12, él ordenó que se mandara a matar a todos los niños mayores de 2 años conforme al tiempo que había inquirido de los hombres sabios en Mateo 2:16. Es decir, si él inquirió el tiempo de los sabios, inquirió diligentemente el tiempo de los sabios cuando habían visto la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, y manda a matar a los niños de 2 años para abajo, eso significa que por lo menos el tiempo que los magos tardaron en llegar, en ver la estrella, preparar el viaje y llegar del oriente hasta Jerusalén y después ir a buscar a Jesús, eso sí, pudo haber sido alrededor de 1 año o año y medio, porque no tenía sentido que Herodes mandara a matar a los niños de 2 años para abajo si Jesús era un recién nacido, si el tiempo que ellos, que los hombres sabios le habían dicho a Herodes era de que era un recién nacido. Así que lo más probable es que eso sucedió varios tiempo después. La visita de los hombres sabios llegó varios tiempo después del nacimiento de Jesús, y no fue en Belén, sino fue en la ciudad de Nazaret, que era donde tenían donde ya vivían, donde siempre habían vivido José y María. Muy bien. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Es solo la aclaración de un misterio de los hombres sabios o reyes magos que visitaron a Jesús. Y la otra cosa que es importante en cuanto a la visita de estos hombres, independientemente de cuándo haya sido, pero que no fue la noche que Jesús nació, es que estos hombres llevaron 3 tipos de regalo con Jesús, lo cual no significa que fueran 3 de los hombres sabios que visitaron a Jesús. La Biblia no dice del número de ellos. Lo que dice es que llevaron 3 tipos de regalo. Uno, oro, el otro incienso y el otro mirra. El oro es el reconocimiento de la autoridad de Dios, de Jesús como rey. El oro era un regalo que los súbditos le daban a los reyes, o sea, ahí es el reconocimiento del señorío de Cristo. El incienso es el reconocimiento de la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque el incienso son las oraciones de los santos. Entonces es el reconocimiento de la deidad de Jesús. Y por el otro lado, la mirra es la especie aromática que se utilizaba para envolver los cuerpos de los muertos. ¿Y eso qué está significando? Eso significa el reconocimiento de que Jesús había venido a la tierra a morir por los pecados de cada uno de nosotros, y eso implica el reconocimiento de Jesús como Salvador, de tal manera que estos hombres sabios son los primeros en reconocer que Jesús
es el Señor y el Salvador, número uno. Y número dos, también nos hablan de una celebración del nacimiento de Jesús que implica la adoración, postrarse delante de Él. Y postrarse delante de Él también es otra muestra del señorío y de la deidad de Jesús, de tal manera que también este relato de los hombres sabios nos orienta la celebración de la Navidad, que no fue en el día que Jesús nació ni en el día de su cumpleaños, sino en un tiempo diferente. Nos habla de la celebración de la Navidad en un tiempo diferente, no es antibíblica, y por el otro lado también nos recuerda que la forma de celebración se está bien si queremos adornar, si queremos dar regalos, etcétera, pero la forma de celebrar a Jesús es reconociendo su señorío y reconociéndolo como Salvador de nuestras vidas, y por el otro lado también es alabando y bendiciendo su nombre por la obra que Él vino a hacer acá a la tierra. Recordemos que este es el único nacimiento del cual hay registro en la historia humana de alguien que nació para morir, que nació con la consigna, con el propósito, con la visión, con el llamado de morir por nuestros pecados. Y eso hace el nacimiento de Jesús excepcional, por un lado, y por el otro lado nos habla también de la forma de celebrarlo, agradeciendo y bendiciendo su nombre, porque por Él somos salvos y por Él tenemos vida eterna. La vida eterna significa una vida en victoria, una vida en bendición, una vida en plenitud, una vida orientada a la eternidad con Cristo. Muy bien, esto también nos lleva a otro punto importante que también necesitamos reconocer. Es que la Biblia no nos obliga a la celebración de la Navidad, pero tampoco nos la prohíbe. Encontramos en la Biblia 3 relatos acerca de la celebración del nacimiento de Jesús. Uno de los pastores que estaban en el campo la noche que Jesús nació en Belén. En segundo lugar, y que en la cual también participaron ángeles. La segunda es cuando Jesús es presentado en el templo por José y es celebrado por un hombre, un anciano, que había recibido de parte de Dios la palabra profética de que no moriría sin antes ver al Mesías. Y él reconoce, y este hombre se llamaba Simeón, y él reconoce a Jesús como el Mesías prometido para Israel. Lo mismo que Ana, una profetisa de 86 años, que también reconoce a Jesús como el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Y finalmente la celebración de estos hombres sabios, de tal manera que la Biblia, si bien no nos prohíbe, no nos dice que hagamos la celebración, tampoco la prohíbe, número uno. Número dos, si usted quiere celebrar la Navidad, puede hacerlo. No hay ninguna parte en la palabra de Dios que lo prohíba, aun cuando el origen de la fecha, no de la celebración, porque el origen de la celebración es el nacimiento de Jesús. La fecha es la que tiene un origen pagano, pero el hecho de que lo hagamos para la gloria de Dios, que lo hagamos en oración, en agradecimiento a Dios, eso santifica la fecha, como dice la palabra en relación con los alimentos dedicados a los ídolos. Lo dice Pablo, que por la oración y por la palabra son santificados, de tal manera que la podemos celebrar. Y si usted la celebra, feliz Navidad. Ahora bien, usted tampoco si usted no quiere celebrar la Navidad, tampoco está obligado a celebrarla, porque la Biblia no nos obliga a hacerlo. Así que si usted no la quiere celebrar, también está en su derecho, y hágalo para la gloria de Dios. La no celebración, hágalo para la gloria de Dios. Y entonces que tenga un feliz diciembre también. Así que
y la palabra de Dios también nos dice que no hagamos una discusión de si la Navidad se debe celebrar o no, que cada uno conforme a lo que ha recibido y conforme a su fe lo haga, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Si usted celebra la Navidad sin estar convencido o no celebra la Navidad sin estar convencido, realmente no lo está haciendo por fe, lo está haciendo en incredulidad, y eso significa que dice la palabra que lo que no proviene de fe es pecado. Así que si usted no la quiere celebrar, tiene toda la libertad de no hacerlo. Si usted la quiere celebrar, tiene toda la libertad de hacerlo. Lo que no tenemos libertad de hacer es criticar, juzgar o atacar a los que están en la posición contraria. Y para todos, para terminar con esta perla de la palabra, para todos, que tengan un feliz diciembre o una feliz Navidad. Y les invitamos al próximo lunes, que tendremos otras perlas de la palabra relacionadas con la celebración de la Navidad. Y una de ellas será alrededor de si es válido o no válido adornar nuestras casas para la celebración de Navidad. Bendiciones, un abrazo para cada uno, que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan un bendecido fin de semana. Les recuerdo, estamos entrando al fin de semana, y el fin de semana es un tiempo para congregarnos, y la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos por un lado, y por el otro lado que miremos cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. No se pierda por ningún motivo esa bendición y esa parte de vida eterna que Dios tiene para usted en su congregación local este fin de semana. Así que preparémonos también para congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bendiciones para cada uno, un abrazo, que tengan un bendecido fin de semana, y si Dios lo permite, mañana por la mañana tendremos otra perla de la palabra, la última de la semana, y si no, pues nos volvemos a conectar el próximo lunes temprano en la mañana para la perla matutina. Bendiciones, un abrazo, gracias por conectarse y que la pasen muy bien.